Otro ámbito importante de trabajo en el centro es el del trabajo de los idiomas, las lenguas extranjeras, especialmente en inglés, puesto que el nuestro es uno de los centros que forma parte de la red de institutos bilingües en inglés de la Comunidad de Madrid desde hace ya 4 años. Aparte del trabajo del aula, se realizan diferentes actividades contando con diferentes recursos que son muy útiles para el aprendizaje de los alumnos. Por un lado, contamos con 4 auxiliares de conversación, nativos normalmente o norteamericanos o británicos o irlandeses, que acuden al centro y que durante todo el curso van a las clases para desarrollar algunas de las actividades, para explicar algunos de los contenidos, lo que mejora la capacidad de comprensión y de expresión de los alumnos en lengua extranjera, en este caso en inglés. También se realizan actividades de inmersión lingüística para los alumnos más pequeños o incluso intercambios y viajes ya a partir de cuarto de la ESO. Esos intercambios estamos haciendo sobre todo ya desde hace 5 años con una escuela de Praga, en la República Checa, una escuela internacional en Praga, y por otro lado también se realizan viajes al extranjero, en este caso a viajes de estudios a Irlanda, con los alumnos de cuarto y de primero de bachillerato. No descuidamos esa segunda lengua extranjera, entendemos que es importante que los alumnos en lo posible tengan un conocimiento de más de una lengua, incluso se están realizando algunas actividades de iniciación al alemán que son voluntarias para aquellos alumnos que así lo han deseado y se han apuntado a ellas. Finalmente, en nuestro compromiso con la internacionalización y esa visión de que el mundo no se acaba ni en nuestra localidad, ni que tenemos que ampliar las miras de nuestros alumnos, somos una de las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo españolas. Esto significa que se realizan diferentes actividades para dar a conocer el funcionamiento y la importancia que tiene el Parlamento Europeo en nuestras vidas, tanto para las cosas más positivas como las cosas más negativas, pero que entendamos que es algo que está ahí y que realmente tiene una influencia en nuestras vidas. Hemos participado en proyectos Erasmus, con intercambios también con otros centros, tanto de profesores como de alumnos de Europa, pero este curso hemos presentado también un proyecto y nos hemos apuntado a diferentes proyectos que estamos a la espera de saber si desde el SEPIE, que es la institución española que selecciona los proyectos Erasmus, nos conceden alguno de los presentados. Los objetivos del proyecto bilingüe en el centro es que los alumnos, primero, sepan expresarse correctamente en inglés, pero también en castellano. Ambas lenguas, es importante que conozcan el vocabulario y que puedan entenderlo, puesto que en muchos de ellos puede que continúen parte de sus estudios, tanto luego en bachillerato y sobre todo en la universidad, pueden hacer carreras de tipo bilingüe, pero también algunos harán sus estudios en castellano y tienen que manejar ese vocabulario. También queremos que conozcan la diversidad, el entender que hay formas diferentes de ver el mundo y de ver la vida y diferentes costumbres en diferentes países del mundo y que todas tienen que ser respetadas. Si queremos ser respetados, también tenemos que respetar las costumbres y la diversidad de los demás. Y como habíamos indicado anteriormente, tanto la realización de intercambios como viajes y la utilización de las nuevas tecnologías, por ejemplo en el laboratorio de idiomas, donde disponemos también de ordenadores para poder trabajar con ciertos recursos, son fundamentales para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. En el caso de los alumnos de primero de la ESO especialmente, tenemos aquí las características que tienen que tener para entrar en las dos vías que hay dentro del centro a la hora de enfocar el programa bilingüe. Por un lado, los alumnos que vienen de un centro bilingüe y que que cumplan con los requisitos que se indican en la normativa, entrarán en el grupo de sección. En el grupo de sección se cursan una serie de asignaturas en inglés más que en el grupo de programa. En el grupo de programa, en los grupos de programa, que normalmente tenemos 3, entran los alumnos que proceden de colegios no bilingües o alumnos que proceden de algún colegio bilingüe que puedan tener alguna dificultad para seguir en condiciones normales
las clases en inglés de ciertas asignaturas, como en este caso serían biología y geología o geografía e historia, y por lo tanto se hace recomendable que cursen esas asignaturas en castellano. Por ejemplo, en la sección bilingüe, todos los cursos, está en la presentación las asignaturas que cursarían, o que está previsto que cursen en inglés. Sí es verdad que todos los años, aunque normalmente no hay ninguna variación, podría haber algún pequeño cambio dependiendo del número de alumnos que entran en la sección y dependiendo de las cuestiones organizativas y del cupo de profesores que nos da la Comunidad de Madrid. Pero en principio, como puede observarse, pues en primero de la ESO los alumnos que vienen de un colegio ya bilingüe y con un nivel suficiente para poder entrar, con un nivel en el ámbito del inglés, para poder entrar en el grupo de sección, cursarían el inglés avanzado, biología y geología, geografía e historia, educación física, educación plástica y visual, la propia tutoría en inglés. Y en ocasiones también se les oferta alguna otra materia opcionalmente en inglés, que en primero suele ser la asignatura de conjunto coral, no de taller de música. En segundo, se cursaría inglés avanzado, geografía e historia, educación física, tecnología, programación y robótica, educación plástica visual en inglés. Repito que esto sería para aquellos alumnos que proceden de colegios bilingües y que cumplen con los requisitos para estar en la sección. Igualmente, luego en tercero y en cuarto se cursan diferentes asignaturas. Los alumnos de programa, es decir, aquellos que vienen de un colegio bilingüe, pero según los datos de los que disponemos de su escolarización en primaria y las pruebas realizadas, observamos que pueden tener dificultades. El objetivo siempre es que las asignaturas tienen que aprenderse. No sirve de nada que un alumno esté en una clase bilingüe en inglés de geografía e historia o de biología y geología y que no esté comprendiendo las explicaciones. Eso no serviría de nada. No le serviría ni para mejorar su nivel de inglés y mucho menos para enterarse de contenidos que luego pueden ser necesarios para su futuro académico y posteriormente profesional. Entonces, al programa bilingüe entran todos los alumnos que vienen de colegios no bilingües y aquellos que vienen de colegio bilingüe, pero que se considera, según toda la normativa y según las recomendaciones de los profesores del colegio, etcétera, que es mejor que cursen habitualmente en castellano las asignaturas en el centro. Los alumnos del programa bilingüe, en principio, tienen en inglés en todos los cursos, evidentemente la asignatura de inglés y la educación física. Sin embargo, eso sí que serían las dos únicas asignaturas que todos los alumnos de programa cursarían en inglés. Algunos alumnos de programa, hasta completar un grupo, normalmente, también cursarían en primero la educación plástica visual y audiovisual. Aquellos alumnos que vinieran con mejores notas en inglés del colegio normalmente. Lo mismo pasa en segundo. En segundo, en lugar de la asignatura de educación plástica, suele ser la asignatura de música la que se cursa en inglés algunos de los alumnos. Normalmente, igual que indicábamos antes, hasta completar un grupo con aquellos que están en condiciones de poder seguir esa asignatura en ese idioma, en inglés. Lo mismo ocurre en los siguientes cursos. En tercero y en cuarto, nada más que la educación física y alguna asignatura más, que en tercero, por ejemplo, suele ser la asignatura de música también. Los mismos que han cursado música en segundo suelen cursar la asignatura de música en tercero, dentro del programa bilingüe. Por lo tanto, son dos secciones dentro del centro que funcionan de forma muy coordinada. De hecho, muchas veces el profesor que da en el grupo de sección en inglés, en ocasiones también está dando en el grupo de programa en castellano, con lo cual hay una excelente coordinación dentro de los departamentos para que el trabajo que se realice sea similar, con todas las adaptaciones y modificaciones que sean necesarias, evidentemente, pero similar, y adaptado a las necesidades de cada uno de los alumnos para cumplir con la premisa inicial de que todos los alumnos tienen que conseguir el máximo posible. Y para unos ese máximo se puede conseguir trabajando con más profundidad también en otro idioma, en este caso en inglés, y sin embargo hay otros alumnos
para los que seguir ese planteamiento podría ser perjudicial para su futuro académico y profesional, y por ello, dentro del programa bilingüe, mejoran también su nivel de inglés con esa ampliación de horas de inglés que tienen respecto a otros centros y con esas asignaturas que pueden llegar a cursar en inglés, pero sin forzar hasta el punto de que podamos terminar perjudicando al alumno y en su capacidad y en su comprensión de los contenidos de las diferentes asignaturas. Evidentemente todo esto está muy unido a nuestro plan de atención a la diversidad. Tenemos diferentes recursos que nos permiten, siempre dentro de las posibilidades y de los recursos de los que disponemos, adaptarnos a las necesidades de cada uno de los alumnos. Por un lado, mediante agrupamientos flexibles y apoyos, sobre todo en primero y en segundo de la ESO, para lengua castellana y para matemáticas. Por otro lado, para aquellos alumnos que están interesados en profundizar en diferentes ámbitos, suele haber diferentes actividades de enriquecimiento curricular, sobre todo en algunas actividades de profundización a séptima hora, aunque todo esto cada año va variando porque depende mucho de los recursos que la Comunidad de Madrid pone en nuestras manos en cuanto al número de profesores y a las horas disponibles de los profesores. Y el proyecto de investigación en la ESO, que está previsto que el año que viene ya sea una realidad en tercero, pero ya es una realidad hace muchos años en bachillerato, donde aquellos alumnos que lo desean y que cumplen con una serie de requisitos pueden presentar, como habíamos indicado anteriormente, un proyecto de investigación que luego se le valora y que les permite, si está bien realizado evidentemente, mejorar sus resultados académicos. Y por otro lado, hay diferentes propuestas y diferentes actividades, sobre todo a través de las tutorías, pero con la coordinación del rector del centro, para desarrollar diferentes estrategias de aprendizaje y un trabajo a través de los tutores y de la orientadora, en nuestro caso, de orientación personal y profesional a lo largo del curso y de los diferentes años. Este es un ejemplo de algunas de las actividades que se están realizando este año con los recursos de los que disponemos, grupos flexibles de lengua y en matemáticas en primero y en segundo, grupos también mixtos en segundo en diferentes asignaturas y en tercero, especialmente en música, una ampliación de horario en matemáticas en segundo de bachillerato para preparar en mejores condiciones la selectividad y también algunos desdobles, sobre todo en primero de la ESO, para los alumnos de biología y geología. Tal y como indiqué anteriormente, en muchas de estas actividades, cada curso pues, puede haber pequeñas variaciones según vamos viendo cuál es el lugar, el momento y el recurso más interesante para los alumnos. También este año, esto es la tabla de las actividades que se están realizando a séptimas horas de ampliación, sobre todo los martes y los jueves. Ampliación y también dependientes, es decir, de clases de preparación de asignaturas para algunos de los alumnos que tienen pendientes las asignaturas del curso anterior. En cuanto a indicadores, en general el centro El Rayuela está en la media o incluso en algunos momentos un poquito por encima de la media de la Comunidad de Madrid en algunos ámbitos, por ejemplo en lengua castellana, cuando se han hecho las pruebas en los últimos años, también en las pruebas de cuarto de la ESO. También tenemos buenos resultados en la EBAU. Aquí se ve la evolución y la estabilidad del porcentaje de aprobados. Se presentan muchos alumnos, incluso también del bachillerato de artes, que normalmente, no ya en nuestro centro, sino en general, en los resultados habituales suelen tener un índice de aprobados un poquito más bajo y aún así nuestro índice siempre está alrededor del 95-96%. El año pasado incluso subió en la convocatoria ordinaria, en la de junio, al 98%. Es decir, unos resultados que demuestran que nuestros alumnos aprenden y salen bien preparados para enfrentarse a este primer paso antes de la universidad, que es la EBAU.